Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga en este día. Hoy estamos celebrando un servicio de Jueves Santo. Hoy recordamos la cena del Señor. Así que en esta noche, al caer de la oscuridad, nos reunimos para recordar los acontecimientos del Evangelio cuando Jesús compartió su última cena con sus amigos. Y veremos también esa escena conmovedora, preciosa, de Jesús orando en el jardín del Getsemaní. Y recordamos lo que dice el Salmo 116 en el versículo 12 y 13, donde leemos: ¿y qué rendiremos al Señor por todos sus beneficios para con nosotros? Levantaremos la copa de la salvación e invocaremos el nombre del Señor. Para comenzar, mis hermanos, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesemos nuestros pecados. Puesto que el amor de Dios para el mundo se ha revelado en Jesucristo, que ciertamente nos amó en extremo, Jesús, nuestro Salvador y Señor, en su última comida, en su última cena con sus discípulos, les dio y a nosotros este mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos pues entonces al Señor. Dios misericordioso, confesamos que a menudo nuestro discipulado ha sido débil. Te hemos fallado en servir como Jesús sirvió. Perdónanos. Hemos fallado en amarnos el uno al otro como Jesús nos ama. Perdónanos. Cuando proclamamos nuestra devoción a Jesús con los labios y entonces lo negamos con nuestras acciones, perdónanos. Dios misericordioso, ayúdanos por tu Espíritu a ser consistentes y fieles a ti en cada tentación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús dijo: no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el amor de Dios. En el nombre de Jesús, todos tus pecados son ahora perdonados. Demos pues gracias a Dios. Dios de la vida y Dios amoroso, levantamos los corazones a ti en gratitud y alegría por todos los dones que nos has dado. En tu gran amor nos has librado de la esclavitud del pecado, del poder del mal y de la muerte, y por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, te alabamos y te adoramos. El cielo y la tierra están siempre repletos de tu gloria. Bendito Él, cuya cena compartimos esta noche. Benditos también nosotros, renovados por su vida. Amén. Las lecturas que tenemos para este día, mis hermanos, las encontramos primero en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versículos 20 al 33, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Leamos pues entonces la primera lectura de Génesis, capítulo 18. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Su pecado es gravísimo. Por eso bajaré, a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 juntos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí están? Lejos de ti el hacer tal cosa. ¿Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma,
por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Esta es palabra de Dios. Ahora la lectura del Evangelio en el capítulo 26 es la escena de Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traicionará. Esto es palabra de Dios. Que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. A veces nos preguntamos, mis hermanos, ¿en qué parte del mundo está Dios? El domingo pasado lo vimos montado sobre un burro entrando en Jerusalén. Esta noche lo vemos en un jardín, orando. Jesús, el Dios hombre, orando a su Padre en el cielo. Y eso es lo que nosotros hacemos también, ¿no es así? Cuando estamos en problemas, cuando algo malo sucede en nuestras vidas, cuando algo malo pasa en el mundo, oramos. Oramos y pedimos: Dios, ¿no ves lo que está pasando? Dios, por favor, haz algo al respecto. Tal vez incluso tratamos de decirle qué es lo que tiene que hacer. Y hacemos esto porque al final de cuentas sabemos quién es Dios.
Sabemos que Él no es solo un gobernante, Él no es solo el todopoderoso, el eterno, el omnipresente. Y Dios es todas estas cosas, pero sobre todo, Él es nuestro Padre. Y siendo nuestro Padre, Él es misericordioso y amable. Dios ama y hace que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Él es un Dios de promesas, un Dios que prometió salvarnos y lo ha cumplido. A un Dios así entonces, a Dios Padre, podemos acudir con cualquier solicitud, cualquier petición, cualquier problema, como dice el Catecismo de Lutero, como hijos queridos que preguntan o piden a su querido Padre. Porque como Padre, Dios que ama a sus hijos, le complace escuchar a sus hijos. Así pues, vemos en nuestra lectura del libro de Génesis al Padre escuchando la oración de Abraham. Abraham no estaba preocupado por su propio bienestar, sino por el de sus vecinos, especialmente su sobrino Lot y su familia. Ahora, Dios había decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su pecado. Pero ¿qué hay de las personas justas que viven en esas ciudades?, se preguntó Abraham. ¿Destruiría Dios al justo con el impío? Ese no es el Dios que él conocía, el Dios del Edén, el Dios de Noé, o el Dios que le había prometido un hijo a través del cual todas las naciones del mundo serían bendecidas, como leemos en ese mismo capítulo en Génesis 12. Abraham conocía a un Dios que, si bien toma en serio el pecado, no es un Dios de muerte, sino un Dios de vida. Así pues que Abraham ora a Dios, o en otras palabras, hace su petición ante Dios. ¿Qué pasa si hay 50 justos? ¿O 45? ¿O 40? ¿O 30? ¿O 20? ¿Qué pasa si hay solo 10? Y a pesar de todo, a pesar de lo que parece ser impertinencia, casi una insolencia, el Señor no se enoja con Abraham por su oración, sino que pacientemente le está enseñando. Y Abraham, aprendiendo paso a paso cuán amable y misericordioso es el Señor. Porque Dios sabía lo que iba a hacer. Él ya planeaba rescatar a Lot y a su familia, e incluso que a través de Lot le daría a los hombres de Sodoma una oportunidad más para arrepentirse y cambiar sus caminos. Imagínense si solamente 10 se hubieran arrepentido, qué diferente habría sido la historia. Y así como la destrucción de Sodoma y Gomorra preocupó a Abraham, tampoco era del agrado de Dios. ¿Por qué es esto? Porque Dios no desea la muerte de ningún pecador, sino que desea que todos se aparten de sus malos caminos y tengan vida, como leemos en Ezequiel capítulo 33. Pero para aquellos que persisten en sus malos caminos, sus caminos impíos, la paga del pecado es la muerte. Y eso lo leemos también en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Detengámonos un momento a pensar en estas palabras, porque al final de cuentas es lo que todos merecemos también. Pero Dios sabe lo que iba a hacer. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha tenido un plan. El plan siempre ha sido rescatarnos. La humanidad le falló a Dios, pero Él siempre ha querido rescatarnos. Él lo planeó desde el principio, y para hacerlo no envió ángeles como envió a Lot. Así es, para efectuar el rescate, Dios envió no un ángel o dos, sino que envió a su propio Hijo.
para que por medio de un hombre justo, el Hijo de Dios, nacido Hijo de hombre, el mundo pueda ser salvo. Y así, al igual que Abraham, esa noche anterior a la destrucción, así también Jesús oró. Al igual que Abraham, Jesús estaba angustiado, porque la ira contra el pecado que estaba a punto de derramarse era mucho mayor que la que se derramó sobre Sodoma y Gomorra. La ira a punto de derramarse era por cada Sodoma y Gomorra de todos los tiempos y lugares, una ira concentrada y consolidada, muchas veces más grande, estaba a punto de derramarse sobre este justo hombre en lugar de sobre todos los impíos, para que todos pudieran recibir el perdón de todas sus faltas y pecados y que puedan tener esperanza de vida y no la condenación a la muerte. Con esta carga bajo sus hombros, vemos a Jesús orar a su Padre. Y lo que ocurrió esa noche está envuelto en misterio para nosotros. Ahí está el Hijo derramando su oración ante su Padre. El Padre escuchando el dolor y la lucha de su Hijo. Y sin embargo, ambos sabían lo que iba a pasar al día siguiente. Era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Tan grande es el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por todas las personas. Y no había otra manera. La oración de Jesús no significa que Jesús no quisiera hacer esto, porque lo hizo. Desde la eternidad Él lo sabía y lo hizo. Pero esta escena nos muestra la magnitud de lo que estaba por suceder. Nos muestra la magnitud de nuestro pecado, la magnitud de la ira de Dios contra el pecado y el sacrificio que Jesús estaba por hacer, por ti y por mí. Tal vez tú has tenido momentos de oración como esta, en tiempos de lucha, en tiempos de prueba. Tal vez has sido más como Pedro y los dos hijos de Zebedeo, y te has visto débil o incapaz de permanecer despierto, incapaz de orar como deberíamos, incapaz de perseverar. Seguramente ellos tuvieron la buena intención, tal como estoy seguro de que tú también la tienes. Pero como dijo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, qué bueno, mis hermanos, saber y ver que Dios está aquí orando por nosotros y orando con nosotros. Orando por nosotros cuando nuestras oraciones fallan. Orando por nosotros cuando nuestras oraciones son inadecuadas. Orando por nosotros cuando no sabemos qué orar. Y trayéndonos a sus oraciones para enseñarnos cómo orar. Llevando nuestras cargas y penas, siendo fuerte cuando somos débiles y fiel cuando somos infieles. No hay problemas o pruebas, luchas o penas que puedas tener y que Jesús no conozca. Y aunque nuestras luchas son demasiado para nosotros, nunca son demasiadas para Él. Así que cuando nos preguntamos, ¿en qué parte del mundo está Dios? Cuando suceden estas cosas, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando hay tanto problema, cuando hay tantas situaciones difíciles, cuando estamos pasando por epidemias. La verdad es que cuando suceden estas cosas, Él no está lejos de nosotros, sino al contrario, es cuando más cerca está de nosotros. Allí, ayudándonos y orando por nosotros. 3 veces Jesús fue y oró. Y después de la tercera vez, ya era hora. El momento de ser entregado. El tiempo del sacrificio. El tiempo de morir.
hora de ser el justo que salva al injusto, hora de pagar el precio de nuestro pecado. Pero al cabo de 3 días también llegará la hora de levantarse, el tiempo de ser glorificado, tiempo para vivir. Y porque Jesús lo hizo, tú también lo harás. Eres justo porque Él te justificó por gracia mediante la fe. Por ahora la lucha continúa, pero el tercer día se acerca. ¿Y dónde en el mundo está Dios? Bueno, Él está contigo. Él está ahí, junto a ti, en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, para que tú también puedas estar con Él en el paraíso. Así pues, mis hermanos, en este día celebramos el Jueves Santo. La mayoría de nosotros en estos días vamos a la iglesia, celebramos la Santa Comunión. Esta vez no podemos hacerlo, tenemos que quedarnos en casa, pero quiero que sepan, mis hermanos, que donde están, ahí está Dios con ustedes. Donde ustedes están, Jesús también está. Su comunión aún sigue presente. Tenemos una comunión con Él y Jesús aún sigue diciendo: yo soy el pan de vida. Quien quiera que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien quiera que cree en mí nunca tendrá sed. Y al que viene a mí yo no le echo fuera. Así que entonces demos gracias a Dios, levantemos nuestros rostros hacia Él, unámonos a Él en oración. Padre Santo, en estos días, Señor, en esta vida en la que pasamos sufrimientos y muerte, te pedimos, Señor, gracia en todo momento para someternos a tu santa voluntad. Que continuemos, Señor, firmes en la verdadera fe hasta el fin de nuestras vidas, para que podamos conocer la paz, el gozo, la bendición que nos da la esperanza de la resurrección de los muertos y la gloria del mundo por venir. Te rogamos, Padre Santo, por todos aquellos que están en sus casas, y que tú, que has prometido nunca dejarnos ni olvidarnos, pero estar siempre con nosotros, permite entonces que aquellos que se sienten solos, que encuentren, Señor, paz en tus promesas. Te rogamos, Padre, tu protección sobre todos aquellos que están sirviendo de una o de otra manera, comenzando desde el personal médico en los hospitales y las enfermeras, y continuando, Padre Santo, con todos aquellos que están prestando su servicio, la policía, el servicio postal, y aquellos aún que trabajan también en tiendas y supermercados para proveer las necesidades de otros. Te damos gracias porque nos sostienes en medio de las dificultades. Te pedimos también, Padre Santo, por todos aquellos que están enfermos, para que tú, Señor, donde ellos están, les des paciencia, les des fortaleza, que toques sus cuerpos y les levantes nuevamente. Así como, Señor, te rogamos por todos aquellos que también han perdido muchos seres queridos por culpa de esta epidemia, por culpa de esta plaga. Está, Señor, con ellos, dales el confort necesario en estos momentos de necesidad. Que este sea también para nosotros un momento de despertar, de darnos cuenta que no estamos bajo control de nuestras vidas ni de las circunstancias, que tenemos que buscar de ti, Señor, que tenemos que acercarnos más a ti. Así pues, Padre Santo, sé presente, como estuviste presente en el aposento alto con tus discípulos, cuando compartiste aquella última cena con ellos. Fortalécenos, Padre Santo, en nuestra fe y en el amor al prójimo. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis hermanos, recordemos las palabras que nuestro Señor dijo a sus discípulos en aquella noche. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.